Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Vital Dual, nos habla de ese difícil y único periodo que tenemos entre que dejamos de ser jóvenes y nos graduamos a la vida adulta. A veces, durante este umbral tan particular, podemos encontrar cosas que cicatrizarán el resto de nuestras vidas. El cambio nunca es fácil. Los dejo entonces con Una noche solo en el bosque. Hace unos cuantos años me encontraba en un aprieto. Acababa de graduarme de la universidad y me encontré con la realidad de tener que aceptar un trabajo a nivel de entrada con compañías en la rama alimenticia o ir a estudiar leyes unos cuantos miles de kilómetros de donde yo vivía. La situación era un cóctel de ansiedad. La idea de ir a estudiar leyes sonaba bien, pero abandonar familia, amigos, hogar y la promesa de un trabajo cómodo, eso era sumamente difícil. Y para el colmo, 2 días antes de mi graduación, mi novia de 2 años decidió que lo nuestro había perdido el encanto y que deberíamos de ver más gente. Entonces, me cortó sin la más mínima advertencia. Me sentí aislado, solo, desolado y con una elección que le daría forma al resto de mi vida. Finalmente, me di cuenta de que tenía que hacer algo, así que, en una elección muy impulsiva, llamé a mis amigos y les propuse hacer una excursión para acampar. En verdad era una locura. Ninguno de nosotros tenía experiencia con estar en un bosque por más de un par de horas. Lo más cercano que tuve a acampar fue cuando dormimos en una tienda de campaña en el patio de un amigo. Sin embargo, a pesar de lo loco que sonaba, la imagen de andar en una fogata, tomando cervezas y haciendo todo el ruido que quisiéramos, sonaba exactamente como lo que necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida. Me sorprendió que mucha gente estuvo de acuerdo y dijeron que iban a ir. 10 más o menos. Así que aparté un lugar para acampar en un parque en las afueras de la ciudad y empecé a obtener todas las cosas que necesitábamos. Pero si alguna vez has organizado un evento así, te darás cuenta que al igual que los dominós, uno tras otro empiezan a caer. Un evento familiar, una boda, un aniversario, enfermedad repentina, estudio para un examen de inglés, donación de sangre, tenían que recoger a alguien del aeropuerto, una visita al dentista. Tenían tantos pretextos que deberían de haber sacado un libro. Para cuando llegó la fecha del viaje, yo era el único dispuesto a ir. Dispuesto es una palabra curiosa, porque ya había pagado algo de dinero y había pedido prestado algo de equipo para acampar, y mis padres estaban deleitados con la idea de que les dejase la casa a ellos para hacer cosas. Así que realmente no sentí que tenía tanta elección en el caso. Aún así, puse todo en mi carro, la carpa, una bolsa de dormir, hieleras con comida y una lámpara de esas que tienen una giradora. No era brillante, pero no necesitaban baterías. Y, armado con eso, salí con ganas de regresar a la civilización sin siquiera haber llegado al destino. El camino a mi destino estuvo cerca de ser tortura. Puse todas las estaciones que encontré en la radio, y todas eran basura que no lograban quitarme la mente de todo lo que me había pasado en estos últimos días. Mi mente estaba como un resorte pasando de un lugar a otro sobre qué haría con mi futuro. Si podía volver con mi novia, exnovia, dónde estaría al terminar el año, qué trabajo aceptaría, el cómo desearía poder volver a la preparatoria o diablos a la secundaria, donde no tenía que lidiar con toda esta mierda y la vida era muchísimo más simple. Después de manejar por lo que sentí fue la mitad del día, finalmente llegué a la estación de visitantes del parque. Una chica con una enorme sonrisa me dio un mapa y con eso me encaminé por el camino principal, a cientos de kilómetros cuadrados de bosque denso. En un inicio, me encontré con varios otros grupos de campistas. Todos se veían marcadamente más felices que yo. Pero conforme seguí mi mapa, siguiendo el camino principal, y avancé por caminos más pequeños y menos definidos, encontré menos y menos personas, al grado de que pasaron horas sin encontrar a nadie, y me convencí de que estaba solo en por lo menos un par de kilómetros. Ahora, el problema que me apena haber tenido es que nunca tuve la idea de saber cómo leer un mapa, y el que había elegido parecía tener indicaciones para un gran maestro avanzado en el oficio.
Mi sitio de campo debería de estar cerca de un pequeño lago, a unos 2 kilómetros del centro de Bienvenida, pero ahora llevaba caminando por lo menos 1 hora y media y no había visto ningún lago, grande o pequeño. Lo que sí había visto eran árboles de gran tamaño, doblados de tal manera que formaban casi un arco, y otros altos como torres, que les habían quitado todas sus ramas. Confieso que no soy ningún guardabosques o señor campestre, pero algo en estos árboles sencillamente me decía que no era normal. Pero siendo justos, quizá era lo más normal del planeta. Algo tan inofensivo como el viento lo había hecho. Pasaron unos 15 minutos de caminata y fue cuando tuve que admitir que estaba perdido, sin ninguna esperanza. A través del techo de los árboles podía ver los rayos anaranjados brillantes del ocaso. Tenía que elegir entre seguir caminando entre la oscuridad con pocas posibilidades de luz de luna o tener que hacer campamento. Elegí no afrontar mi miedo a la oscuridad. Caminé un par de minutos hasta que encontré un área despejada con un suelo uniforme. Me quité mi mochila y sacando la carpa, comencé a armar la tienda de campaña. Una vez más, el no ver las cosas de cerca llevó a que estuviese con 3 enormes sábanas de un extraño material, una docena o más de palos y engranes. Me tomó casi toda 1 hora antes de que acomodase la maldita tienda de una manera que parecía funcional. Y aún así me sobraron un par de palos. Para entonces, la luz del sol estaba menguante, dando lugar a enormes sombras a través de los árboles y las piedras que me daban el sentimiento de ser cobijado por ellas. Saqué mi linterna y la tuve a la mano mientras buscaba madera seca para comenzar una fogata. Esa parte fue sorprendentemente fácil. Había suficiente madera muerta como para hacer un ritual pagano. Lo que fue difícil fue prenderla. Yo tenía la tonta impresión de que prender una fogata en la cabaña a la que íbamos en Navidad me había dado toda la capacitación para hacer esto. Demonios, qué equivocado estaba. Hice varias estructuras. Usé hojas, musgo, hongos, murosas en mis bolsillos y todo lo que parecería que ardiera antes de que las llamas comenzasen a crecer. Para ese entonces eran la única luz. Queriendo recompensarme después de un trabajo bien hecho, abrí la hielera para sacar mi botella de whisky que traje para todos, no solamente para mí. Pero al ver adentro, vi que se había roto, y ahora todo ahí dentro estaba empapado del maldito whisky. Las cosas solamente podían mejorar. Tiré una piña al suelo y la arrojé a la oscuridad de la noche, mientras maldecía todas las circunstancias que me habían traído aquí. Me sorprendió lo mucho que retumbó el eco de mi voz. Comencé a hurgar en la hielera para ver qué se podía salvar. Había una caja de mini hot cakes que se supone eran para el desayuno. Pues sería un desayuno muy adelantado. Hice una brocheta de ellos con un palo y los rosticé como si fuesen malvaviscos. No tenían miel, estaban quemados por fuera y húmedos por dentro, y eran a lo mucho 6 cositas más pequeñas que la palma de un bebé. Pero en la oscuridad de ese bosque, exhausto y hambriento, tenían el sabor de un banquete de 5 estrellas. Después de devorar la poca comida que había traído, rodeé un tronco cerca del fuego y tomé asiento. Viendo las llamas crujir y chispear, me dejé caer en ese mal hábito de revisar mi teléfono, pero vi que no tenía recepción. Todos mis amigos probablemente estaban tomándose unas cervezas o besuqueándose con sus parejas, relajándose en casa con un videojuego, una película o sencillamente durmiendo cómodamente en casa. Yo en cambio estaba aquí completamente solo, hambriento, con frío y cansado. ¿Qué diablos había estado pasando por mi mente cuando pensé en esto? El fuego estaba extinguiéndose y no podía alzar ni un dedo para buscar más leña. Debía dormir. Me metí a mi carpa, me quité mi ropa sucia y me metí a mi bolsa de dormir. Aún en este suelo uniforme y con la bolsa, sentí cada pequeña piedrita, basurita, rama y no sé qué más contra mi cuerpo, dándome una terrible cama. Solo tenía que aguantar la noche aquí, y en la mañana encontraría mi camino de vuelta y volvería a la civilización. Un sonoro crujido me tambaleó de mi miseria. Me incorporé y miré a mis alrededores en la carpa. ¿Había sido eso una pesadilla?
¿Había imaginado eso mientras me dormía? ¿Qué había hecho ese sonido? Entonces, hubo otro crujido, más cerca. Era como una rama gruesa siendo partida en dos. Ok, ahora estaba bien despierto. Me salí de mi bolsa de dormir y me puse de rodillas dentro de la tienda de campaña. ¿Qué demonios era eso? ¿Un animal? ¿Otra persona? ¿Alienígenas? Y todo esto a la mitad de la noche. Tomé la lámpara y lentamente abrí la cortina de mi tienda. No podía ver nada en la espesa negrura. Decidí prender entonces mi lámpara, pero con las pequeñas 3 luces LED no se podían iluminar el tronco más cercano, que estaba a unos 5 metros. Otro crujido, viniendo de mi derecha, seguido de un sonido de algo frotándose contra algo, como unas ramas o algo así. Estaba empezando a empaparme de sudor frío. Apunté la lámpara en la dirección del sonido, pero no hizo nada contra la cobertura de la noche. Entonces, otro sonido. Era como un gruñido. ¿Era un animal? ¿Una persona? Por instinto grité: ¿Quién anda ahí? Mi voz temblorosa hizo eco a través de los árboles. Por un momento hubo silencio, pero entonces el crujido empezó de nuevo, esta vez más rápido y más alto. No supe si estaba viniendo en mi dirección o lejos de mí, pero no me iba a quedar para averiguarlo. Me di la vuelta y salí corriendo de ese lugar, y me raspé con muchas ramas y palos mientras corría en pijamas. En el momento, realmente no me di cuenta. Solamente estaba brincando sobre leños, metiéndome entre árboles, agachándome debajo de ramas, empujando hojas. Lo único importante era salir de ahí rápido y lejos. Y de repente ya no había árboles. Mis pies dejaron las hojas del bosque y se tropezaron contra piedra lisa. Intenté detenerme, pero era demasiado tarde. Caí en la oscuridad. Caí en agua que ni siquiera había podido ver, y el frío recorrió todo mi cuerpo de manera inmediata. La lámpara cayó de mi mano y parpadeó una vez antes de que se hundiese completamente en la profundidad del agua negra. Traté de agarrarla, pero estaba manoseando en las tinieblas. Di una patada contra el suelo y logré flotar a la superficie, donde tomé una bocanada de aire mientras golpeteaba para no hundirme. Cuando me di cuenta de que no estaba ahogándome y me pude quitar el agua de los ojos, me di vuelta para ver la dirección de donde había caído, esperando ver un animal o algo muchísimo peor esperándome ahí. Pero no había nada. El lugar desde el cual había caído no tenía una mosca parada ahí. Traté de escuchar el sonido de más ramas quebrándose, o gruñidos, o pisadas pesadas, pero no había nada más que el sonido de agua contra mi cuerpo. Di un grande suspiro de alivio, y estaba a punto de nadar a la costa cuando algo más atrapó mi atención. No en la colina ni en el bosque, pero arriba. Alcé la cabeza y floté en el agua. Uno rara vez ve estas cosas cuando está en la ciudad, pero estaba viendo millones de estrellas esparcidas en la inmensa negrura del espacio, y la Vía Láctea brillaba directamente arriba de mí, y alrededor estaban las constelaciones de las cuales solo había escuchado: Draco, Polaris, la Estrella del Norte, y cientos de otras en todo el manto estelar. Me di cuenta de que estaba nadando no hacia la costa, sino lejos de ella, adentrándome al lago. Mis ojos veían más y más estrellas, hasta que terminé nadando de muerto boca arriba y me quedé viendo su hipnotizante brillantez. Me sentía como la única persona en el planeta, pero con una profunda conexión con todo el cosmos, y no pude evitar sonreír. Tenía la sensación de que estaba exactamente en donde debía de estar en relación con toda la creación. No sé por cuánto tiempo estuve ahí antes de que comencé a temblar y me di cuenta de que mi piel estaba arrugada. Nadé a la costa y escalé en dirección de vuelta al bosque. No tenía mi lámpara, pero mis ojos se habían ajustado a la oscuridad de la noche lo suficiente como para poder caminar entre los árboles. Por fortuna, dejé un rastro bastante visible de mis pisadas y ramas rotas por todos lados, y encontré mi tienda de campaña después de unos 20 minutos. Me metí de vuelta a ella y dormí como un cadáver. Sentía que esa caída en el lago me había bautizado y me había hecho renacer. Ahora, pensarán que esta es la parte en la que lo que sea que estaba haciendo sonidos afuera de mi campamento me comió o me mató o qué sé yo. Pero eso no ocurrió. Me desperté al siguiente día
Empaqué todo y me tomé mi tiempo para caminar de vuelta al estacionamiento. Realmente absorbí la vista de cada árbol, el olor de hojas y humo, el sonido de pájaros y ramas contra el viento. Volví a casa y decidí que la escuela era donde mi potencial realmente saldría a brillar. 3 años después, tenía mi título y estoy de vuelta a la ciudad en la que crecí, trabajando para una compañía internacional y teniendo un sueldo estable y soluble. Veo a mis amigos regularmente, voy a citas y soy feliz. Pero más importante de todo, estoy consciente de que soy feliz. Y aún así, voy a estar trabajando todo el verano en una pequeña oficina en la jungla de concreto, donde no podré salir a la ciudad y flotar en un lago en medio de la noche y ver las millones de estrellas y sentirme visto por ellas. Y aún así, no creo que pueda volver a recuperar ese sentido de claridad, de completa conciencia y realización que sentí hace años, cuando todos mis miedos, ansiedades y cargas se disolvieron en ese frío y oscuro lago. No pienso mucho en la cosa que estaba haciendo ruidos esa noche, pero aún, cuando cierro los ojos, puedo ver la bóveda celeste y recuerdo que las cosas van a estar bien. Tengan un buen año, gente de la estación.